Al oír un grito proveniente de la casa de la mujer vecina, el vecino corrió rápidamente para ver qué ocurría, sin saber que estaba a punto de convertirse en testigo de uno de los crímenes más horrendos. Al mirar por la ventana, quedó paralizado al ver a un hombre alto asesinando a otra persona y luego comiendo tranquilamente el corazón de la víctima. El primer oficial de policía en llegar a la escena se quedó impactado al ver a un hombre de pie junto a la puerta del dormitorio, sosteniendo un trozo de carne en la mano. Tendido en el suelo había un hombre muerto, con un agujero en el pecho. Debido a los detalles tan horripilantes de este caso, te aconsejamos no comer mientras ves este video. Antes de seguir con los hechos reales de este caso, no olvides suscribirte al canal para recibir notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo video. Continuando con los acontecimientos de la historia, la noche del 10 de junio de 2014, en Guguletu, Sudáfrica, a unos 20 kilómetros de Ciudad del Cabo, ocurrió un asesinato espeluznante. La señora Nomonde Tshabalala pidió a su conocido, Andrew Chimboza, de 35 años, originario de Zimbabue, que fuera a su casa a revisar las láminas para ventanas que él había instalado anteriormente. Nomonde trabajaba frente al local de Andrew y lo había ayudado en muchos asuntos personales y laborales, por lo que ambos tenían una relación cercana. Andrew había estado en su casa muchas veces para ayudar a reparar electrodomésticos, así que conocía cada rincón del lugar. Quizás Nomonde nunca imaginó que su casa se convertiría en el escenario de uno de los asesinatos más horribles de la historia de Sudáfrica. Al oír el timbre, Nomonde le pidió a su novio Mbuyiselo Manona de 62 años que atendiera la puerta. Al ver que era un hombre quien llegaba de noche, Manona se irritó. Cuando escuchó a Andrew explicar el motivo de su visita, Manona perdió los estribos, lo acusó de venir a molestar a su novia y comenzó a insultarlo con palabras vulgares. En ese momento, Nomonde salió del dormitorio para explicar y pidió a ambos hombres que se calmaran. Un poco después, Andrew le dio dinero a Nomonde pidiéndole que fuera a comprar alcohol para que los dos pudieran resolver el conflicto. Antes de salir de la casa, Nomonde le dijo a Andrew que se quedara y terminara el trabajo mientras él estaba fuera. Una hora después de regresar, Nomonde sintió que algo no estaba bien. Cuando abrió la puerta y entró, la escena que vio fue increíble. Andrew sostenía un arma y atacaba brutalmente a su novio. En un estado de pánico extremo, salió corriendo, gritó y fue a la casa del vecino para pedir ayuda. Sin embargo, estaba tan aterrorizada que no pudo explicar claramente lo que había pasado en su casa. Al verla así, el vecino corrió inmediatamente a la casa de Nomonde para ver qué sucedía. Al mirar por la ventana, la escena en el interior lo dejó en shock. Dentro, un hombre extraía algo del cuerpo de una persona inmóvil en el suelo y lo comía tranquilamente con un tenedor. Incluso mientras comía, el hombre murmuraba para sí mismo, lo que horrorizó aún más al vecino. Se quedó congelado al escucharlo decir sobre Nomonde: "Te amo, eres el amor de mi vida, todo lo hago por ti". Tras presenciar el espantoso asesinato, el vecino corrió a casa y llamó a la policía. Cuando el primer oficial llegó a la escena, no podía creer lo que veía. Andrew sostenía un trozo de carne en la mano con la boca cubierta de sangre. El oficial también escuchó a Andrew continuar murmurando palabras de amor, afirmando que Nomonde era su esposa y que nadie podía quitársela. La escena era tan horrorosa que el policía actuó por instinto. Apuntó su arma directamente a Andrew y le ordenó que levantara las manos. Solo entonces Andrew levantó la vista al oficial, dejando caer el trozo de carne al suelo. Después de arrestarlo, el oficial comenzó a examinar la escena y se sorprendió al encontrar el cuerpo de un hombre en el suelo con múltiples heridas. Lo más impactante fue que al cadáver le faltaba el corazón. En la mesa del comedor aún estaban los cubiertos manchados de sangre. La policía recogió inmediatamente toda la evidencia relacionada con el caso y la envió al laboratorio forense para su análisis. Cuando Andrew fue arrestado, permaneció tranquilo, sin mostrar ningún miedo. Tenía ambas manos y la ropa cubiertas de sangre, lo que le daba una apariencia lamentable y repulsiva, como la de un monstruo carente de humanidad. La escena del crimen fue extremadamente trágica y aterradora. Nadie podía imaginar que un crimen tan atroz ocurriera en Sudáfrica. En la comisaría, todos los testigos junto con el autor fueron llevados para ser interrogados.
Como dueña de la casa y escenario del crimen, Nomonde Chavala la seguía en estado de shock tras el incidente. Cuando la policía le preguntó por qué había llamado a Andrew para revisar las láminas de las ventanas por la noche, Nomonde insistió en que era algo completamente normal. Explicó que solo consideraba a Andrew como un socio comercial y un amigo habitual, por lo que no había nada extraño en invitarlo tarde. Además, su novio estaba en casa en ese momento y no sentía que hubiera nada fuera de lo común. Nomonde afirmó que los sentimientos de Andrew hacia ella eran completamente unilaterales y que ella no tenía ningún interés romántico en él. Testigos en el lugar dijeron que solían ver a Andrew visitar la casa de Nomonde, pero no conocían la verdadera naturaleza de su relación, ya que sabían que ella tenía un novio mayor. Los testigos que presenciaron la escena estaban aún traumatizados. Uno de ellos dijo que jamás había visto algo tan aterrador en su vida. De hecho, los vecinos de Nomonde sentían que estaban viendo una película de terror en vivo. Mientras tanto, Andrew confesó haber matado y comido el corazón de la víctima, Mbuiselo Mañona. Andrew declaró que Mañona había insultado su honor y lo había agredido anteriormente, obligándolo a defenderse brutalmente. Sentado en la sala de interrogatorios, Andrew relató con calma el espeluznante incidente. Dijo que, tras darle dinero a Nomonde para comprar alcohol, pensó que Mañona saldría con ella, ya que lo vio cambiarse de ropa. Sin embargo, Mañona se quedó en casa y observaba cada movimiento de Andrew. Después de terminar el trabajo, Andrew pidió usar el baño para lavarse las manos. Según su relato, Mañona irrumpió de repente, lo atacó en la cara y lo acusó de tener relaciones con Nomonde. Cuando Andrew lo negó, Mañona no le creyó, se burló de él llamándolo homosexual y luego lo golpeó en la cara, haciendo que cayera hacia atrás en el inodoro. Ambos forcejearon desde el baño hasta el vestidor. En ese momento, Mañona tomó un cuchillo de la cocina e intentó atacarlo. Al ver que estaba en peligro, Andrew respondió dándole una patada en la ingle. Aprovechando la ventaja, agarró un tenedor cercano y lo clavó en el cuello de Mañona. No se detuvo Ali. Le quitó el cuchillo y lo utilizó para contraatacar. La furia de Andrew había llegado a su punto máximo. No recordaba cuántas veces apuñaló o dónde. Solo cuando vio a su oponente colapsar en el suelo se dio cuenta de que estaba muerto. Pero su rabia aún no había disminuido. No pudo explicar por qué se acercó con calma y le extrajo el corazón para comérselo. Solo cuando llegó la policía pareció salir de su trance y darse cuenta de lo que había hecho. El testimonio de Andrew coincidía con el caótico estado del lugar. En el baño y la sala todo estaba destruido. Una mesa de comedor de vidrio rota, fragmentos por el suelo y charcos de sangre que evidenciaban la brutalidad del ataque. Andrew insistía en que extrajo el corazón después de que la víctima ya había muerto, pero el informe forense decía lo contrario. Los resultados de la autopsia mostraron que Mañona aún estaba vivo cuando le quitaron el corazón, lo que prueba que sufrió una muerte inimaginablemente atroz. Ante pruebas forenses irrefutables, Andrew cambió repentinamente su versión. Se quedó en silencio un momento y luego declaró fríamente: "La razón por la que comí el corazón de ese desconocido fue para demostrar que no soy gay. Después de comerlo me di cuenta de que estaba muerto". Andrew admitió que se defendió apuñalando a Mañona hasta creer que ya no podía hacerle daño. Testificó que, en lo más alto de su rabia, atacó de la forma más brutal porque su corazón estaba lleno de odio y celos. Sin embargo, cuando se le preguntó por qué comió el corazón crudo, no pudo dar una explicación razonable. Aún así, reconoció que ese acto fue incorrecto y que había cruzado el límite de la defensa propia. Parecía que Andrew tomaba conciencia de sus actos, pero pocas horas después volvió a cambiar su testimonio. Esta vez afirmó que además de las razones dadas, había otro motivo detrás de sus acciones. Confesó que tenía sentimientos por Nomonde y que matar a su novio era su forma de intentar ganarse su afecto. Debido a las declaraciones inconsistentes y cambios frecuentes en su versión, las autoridades comenzaron a sospechar que podía tener inestabilidad mental. Se solicitó una evaluación psiquiátrica para Andrew a fin de determinar si padecía alguna condición que afectara su percepción y comportamiento. Andrew era soltero y por eso a menudo era blanco de rumores sobre su orientación sexual. Aunque no mostraba comportamientos extraños, sus colegas dijeron que era una persona reservada, introvertida y que llevaba una vida muy tranquila. La única persona cercana a Andrew era Nomonde, por eso la valoraba tanto. Como testigo y alguien que conocía tanto al autor como a la víctima, Nomonde declaró que Andrew no era excéntrico ni tenía problemas mentales.
Según ella, Andrew se comunicaba y se comportaba como una persona normal. Esto hacía que quienes lo rodeaban no pudieran comprender las brutales acciones que cometió. El caso en el que el agresor mató y se comió el corazón de su víctima en Sudáfrica conmocionó a muchas personas. 8 meses después, en febrero de 2015, Andrew Chimboza fue llevado a juicio en el Tribunal Superior del Cabo Occidental. Durante el juicio, Andrew admitió haber matado a Mbuyiselo Manona, de 62 años, en Guguletu, en junio de 2014, como parte de un acuerdo de culpabilidad. Sin embargo, cuando el fiscal leyó su declaración inicial a la policía, Andrew volvió a cambiar su historia sobre el motivo del asesinato. De repente, Andrew se retractó, afirmando que nunca comió el corazón de la víctima, como había declarado anteriormente. Sin embargo, el testimonio del médico forense y de los testigos refutó esta afirmación. Vecinos de Nomonde que estaban presentes en el tribunal confirmaron una vez más que habían visto con sus propios ojos las acciones inhumanas de Andrew. El primer agente de policía en llegar a la escena también verificó esta información. El médico forense confirmó ante el tribunal que el único órgano faltante en el cuerpo de la víctima era el corazón. Mientras tanto, el informe de evaluación psiquiátrica declaró que Andrew estaba psicológicamente sano. Sin embargo, el equipo de expertos señaló que era imposible predecir si representaba un peligro para la sociedad, ya que Andrew no tenía antecedentes de violencia. Tras quedar expuestas sus declaraciones falsas, Andrew, con una expresión tranquila, afirmó que no sentía remordimiento por su crimen y creía que Manona merecía su destino. El juez declaró que, aunque Andrew tenía un historial relativamente limpio, la brutalidad del ataque y su falta de arrepentimiento justificaban una condena de 18 años de prisión. Sin embargo, esta decisión dejó a la familia de la víctima extremadamente insatisfecha. Creen que el tribunal había ignorado el detalle forense que confirmaba que el corazón fue extraído mientras la víctima aún estaba viva. La hermana de la víctima argumentó que el comportamiento cruel de Andrew era imperdonable y que 18 años era una sentencia demasiado indulgente para un crimen así. A pesar de las objeciones de la familia de la víctima, el juez mantuvo la condena de 18 años de prisión para Andrew Chimboza. Alrededor de las 6:15 de la mañana del 22 de septiembre de 2021, los bomberos de West Fort Worth recibieron una llamada sobre un incendio en un contenedor de basura detrás de un negocio en el número 30 y 100 de Bonnie Drive en West Fort Worth. Cuando llegaron y extinguieron el incendio, descubrieron una escena espeluznante. Dentro del contenedor de basura había partes de cuerpos humanos calcinadas. Tras la inspección, los detectives determinaron que los restos no pertenecían a una sola persona y que faltaban varias otras partes del cuerpo. Este hallazgo llevó a la policía y a los detectives en la escena a sospechar que se trataba de un asesino en serie y que las partes faltantes habían sido ocultadas en otro lugar por el autor. Al revisar las cámaras de vigilancia cerca del área del contenedor, las autoridades detectaron un Jeep Grand Cherokee estacionado cerca en el momento del incendio. Siguiendo la matrícula, la policía descubrió que el vehículo se había desplazado desde la ubicación del contenedor hasta un motel llamado Mid-City Inn en Euless, Texas, Estados Unidos. El coche estaba registrado a nombre de Jason Thornburg, de 44 años, aprendiz de electricista. Tras identificar la habitación que Jason había alquilado, la policía irrumpió en el motel y lo arrestó en el acto. Uno de los detectives en la escena dijo que la habitación desprendía un hedor nauseabundo. Al inspeccionar el lugar, las autoridades se sorprendieron al encontrar varias bolsas de basura bajo la cama. Al abrirlas, descubrieron partes de cuerpos humanos en descomposición. Usando equipo de detección de sangre, descubrieron que el baño brillaba como un árbol de Navidad. Las autoridades sospecharon que la habitación fue la escena de los asesinatos y que probablemente había más de 2 víctimas. Arrestado en el lugar, Jason no negó el crimen y confesó tranquilamente haber matado a 3 víctimas en 7 días en Euless. Las víctimas eran un hombre y 2 mujeres, identificados como David Lueras, de 42 años, Lauren Phillips, de 34, y Mary Cruz Matis, de 33. Cuando se le preguntó por qué mató a los 3, Jason explicó que necesitaban ser sacrificados por razones religiosas. Sentado en la sala de interrogatorios, Jason relató con calma y sin cesar sus brutales acciones hacia las víctimas, como si contara un logro personal, dejando horrorizados a muchos oficiales. Jason afirmó que compartía la habitación alquilada con David.
Obsesionado con la religión, creía que su compañero debía ser sacrificado y lo veía como una ofrenda. Mientras David estaba distraído, Jason lo atacó en el cuello y desmembró el cuerpo en la bañera. Tras matar al desafortunado hombre, Jason no se detuvo, se comió el corazón y otras partes del cuerpo. Jason creía que solo haciendo eso obtendría poder divino. 2 días después, conoció a Mary Cruz fuera del motel, la atrajo a la habitación y la mató del mismo modo que a David. La última víctima, Lauren, también se convirtió en blanco de Jason e incluso violó su cadáver. Como la habitación era demasiado pequeña y estaba llena de cuerpos, el hedor comenzó a propagarse, obligando a Jason a buscar una forma de deshacerse de ellos. A primeras horas de la mañana del 22 de septiembre de 2021, transportó las partes de los 3 cuerpos colocadas en un contenedor de plástico hasta un basurero en Bonnie Drive en Fort Worth. Después de arrojar todo al contenedor de basura, Jason le prendió fuego y se alejó del lugar. Sin embargo, no esperaba que su intento de destruir la evidencia sería precisamente lo que revelaría sus crímenes. Jason creía que comer los corazones de solo 3 víctimas no era suficiente. De no haber sido descubierto por la policía, muchas más podrían haber caído ante este hombre trastornado. Jason Thornburg, un individuo depravado con una profunda creencia en una religión extremista, confesó abiertamente sus actos brutales. Explicó que no podía usar una motosierra porque el ruido alertaría a los demás, así que se vio obligado a usar cuchillos para desmembrar a sus víctimas. Además, no podía sacar los cuerpos en bolsas de basura porque sería muy evidente, por lo que decidió comprar varios contenedores plásticos para transportarlos con mayor facilidad. Jason creía que al deshacerse de los cuerpos en un basurero a 30 millas del motel, no se descubriría su paradero. También afirmó que la forma más simple y efectiva era quemar la evidencia, ya que siempre funcionaba y nadie podía rastrearla. Además, reveló que ya había cometido 2 asesinatos previos usando el mismo método de eliminación sin levantar sospechas. Al escuchar esto, las autoridades se horrorizaron al darse cuenta de que el número de víctimas de Jason podría ser mucho mayor que 3. Durante un interrogatorio posterior, Jason no dudó en mencionar a 2 víctimas anteriores que había matado. Anteriormente, Jason había vivido con un amigo llamado Mark Jewell, quien murió en mayo de 2021 en una explosión de gas en su casa de Fort Worth. Reveló que había simulado la muerte de Mark Jewell y que incluso habló en su funeral sin levantar sospechas. Eso le dio a Jason gran confianza para sus crímenes más recientes, creyendo que nuevamente podría burlar a la policía. Jason incluso se rió y compartió con orgullo que su primera víctima fue su novia Tanya Begay, a quien sacrificó en marzo de 2017 en Arizona. Tras escuchar las declaraciones de Jason, la policía se sorprendió al saber que el número total de sus víctimas había llegado a 5. El informe forense mostró que las 3 víctimas más recientes habían sido asesinadas con un objeto afilado, sus cuerpos desmembrados y todos sin corazón. Esto coincidía con el testimonio de Jason, revelando el grado de su crueldad. En la comisaria, Jason continuó hablando sobre su creencia en la Biblia, afirmando que fuerzas divinas lo habían llamado para realizar sacrificios humanos. Durante 5 horas de interrogatorio, Jason divagó sobre predicar la Biblia, insistiendo en que solo mediante rituales de asesinato podría ayudar a resucitar a Dios en la tierra. Incluso asistió a una conferencia de liderazgo organizada por una de sus supuestas víctimas. Las divagaciones delirantes de Jason hicieron que los investigadores cuestionaran seriamente su estado mental. Un juez del condado de Tarrant dictaminó que había motivos suficientes para creer que Jason sufría de una enfermedad mental o discapacidad intelectual. El juez ordenó que un especialista lo entrevistara para determinar si tenía alguna discapacidad intelectual. En un papel, Jason escribió que quería convertirse en misionero. Debido a la naturaleza horripilante del caso, en diciembre de 2021, Jason fue acusado formalmente de los asesinatos de 5 personas. A pesar de ello, continuó afirmando que su propósito en la vida era servir a Dios y ayudar a otros a convertirse en sacrificios para el Señor. En noviembre de 2024 tuvo lugar el juicio de Jason Thornburg, uno de los criminales más perturbados de Estados Unidos. Durante el juicio, la fiscalía presentó un argumento contundente afirmando que Jason era un hombre malvado que no debía existir en la sociedad. Señalaron que la sociedad no debía tolerar a personas como Jason, que manipulaban la Biblia y convertían a los vulnerables en presas para un asesino en serie.
La defensa de Jason alegó que él estaba mentalmente enfermo y no se encontraba en un estado lúcido al cometer y encubrir los asesinatos. Su abogado afirmó que Jason había sido maldito desde el vientre y nunca tuvo la oportunidad de ser quien debía ser. Argumentaron que Jason no eligió ser así y que solo cometió esos actos porque creía que eran lo correcto, aunque fueran malvados. Sin embargo, la fiscalía rechazó ese argumento. Un informe hospitalario confirmó que Jason no tenía enfermedades mentales y que estaba plenamente consciente mientras cometía los asesinatos y comía los corazones de las víctimas. De hecho, estaba lo suficientemente lúcido como para saber cómo destruir evidencia y evitar ser descubierto por la policía. El fiscal describió a Jason como un verdadero caníbal, un hombre que arrancaba los corazones de sus víctimas y los devoraba. Concluyeron que Jason no era solo un asesino, sino un monstruo brutal que no debía existir en la sociedad por el peligro que representaba para los demás. Tras escuchar los argumentos de ambas partes, el jurado tardó menos de 5 horas en emitir su veredicto. Jason Thornburg fue declarado un peligro para el futuro y condenado a muerte. Cuando se leyó la sentencia, Jason no mostró ninguna emoción. Su expresión se mantuvo serena, lo que enfureció aún más a muchos. Durante todo el juicio, las familias de las víctimas confrontaron a Jason, llamándolo cruel y cobarde y comparándolo con Satanás. ¿Qué opinas de esta espeluznante historia? Déjanos tus pensamientos en los comentarios. No olvides hacer clic en suscribirse para seguir más historias escalofriantes de crímenes. Tu apoyo es la motivación para traerte casos aún más impactantes. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.